y desde esa imagen podemos ver la conjugación en afirmativo, en negativo y en interrogativo. Entonces yo voy a explicarlo de una forma muy sencilla, simplemente cuando tenemos la primera persona que es I, esa sería la persona uno. Voy a ver si este lapicito acá me deja escribir, si este sería la persona uno. You sería la persona 2. Y he, she, it sería la persona 3. Que esto normalmente genera confusión en el momento que a uno le dicen tercera persona, segunda persona. Entonces siempre la primera persona es la persona que está, eh, que, de la cual parte el diálogo. Y el diálogo, cuando hay una conversación, parte del yo, no parte ni de la segunda ni de la tercera persona. Si no existiera el yo, no podría existir ni la segunda, ni mucho menos ni la tercera persona. Entonces, el yo es el eje fundamental de todo el discurso. Entonces, por eso lo llaman primera persona. Entonces, lo vamos a entender como primera persona uno, que es I, o sea, yo. Luego, cuando yo me comunico con otra persona, o sea, tú, esa es la segunda persona. Y cuando yo hablo contigo sobre alguien más, esa sería la tercera persona. Entonces, por eso, he, she, it sería la tercera persona. ¿Qué pasa con las demás personas? Después nosotros vemos que ahí hay un we, you, they. Entonces, básicamente son lo mismo, pero en plural. Entonces, cuando yo me incluyo con otra persona, soy yo y otra persona, o sea, nosotros. Entonces, ese we que está ahí sería la primera persona, pero en plural. Entonces volvería a ser uno. Luego tenemos you, que ahí habría, por ejemplo, una confusión. Por ejemplo, you se dice en singular y en plural también, se dicen de la misma forma. Entonces, ahí hay una facilidad para nosotros. ¿Cómo lo podemos entender? Cuando nosotros decimos usted, en el inglés, por ejemplo, no existe el tuteo. Entonces lo entendemos sin el tuteo. Entonces, usted sería singular y ustedes sería plural. Entonces, en inglés eso simplemente se simplifica y lo ponen en una sola palabra, o sea, pone you y you, tanto para el plural como para el singular. Entonces, eh, cuando vamos a hablar de you, realmente estamos hablando de segunda persona en plural o singular, no importa si o sea, lo que importa es el contexto en el que se está hablando. Ahí nosotros vamos a entender si es plural o singular. Y they está refiriéndose a he, she y it. Eh, el they, nosotros, es un poco difícil de comprender porque nosotros hacemos una discriminación de género. O sea, hacemos una separación del género. Entonces, nosotros decimos, por ejemplo, ellas, ellos, esos, por ejemplo. Entonces, nosotros decimos, ellas son mujeres, ellos son hombres. Pero en inglés decimos they para mujeres, they para hombres y they para las cosas. Entonces, en el inglés, esa palabrita they está simplificando tres sujetos del singular, simplemente lo vuelve plural. Entonces ahí diríamos que esa es la tercera persona. Y lo mismo sucede en afirmativo, negativo e interrogativo. Entonces, en las unidades que hemos visto nosotros normalmente vemos que la tercera persona en el inglés en presente es la que tiene la variación en la conjugación.
Entonces simplemente agregamos una S, como lo muestra ahí. Hay casos en donde no se usa, pero normalmente la conjugación es de esa forma. Luego en la base interrogativa, negativa, perdón, eh, eh, tenemos un auxiliar de negación. Ese auxiliar es, como su nombre lo dice, es un auxiliar que simplemente está ayudando en la oración. ¿En qué ayuda? Simplemente le ayuda al verbo a decir que toma la vocería del tiempo verbal. Entonces, en este caso, el verbo queda igual y quien toma la vocería es el tiempo verbal. ¿Cómo observamos eso? Cuando, cuando está en afirmativo, está la S. Ahí podemos ver la S. He walks, she walks, it walks. Pero cuando está en negativo, la S la pierde. Ahí vemos que dice he doesn't walk, she doesn't walk, it doesn't walk. La S la ha perdido. El verbo, pero no quiere decir que la oración no tenga la S o no tenga, eh, no esté diciendo en qué tiempo verbal está, porque quien tomó la vocería del tiempo verbal es el auxiliar. Entonces, en este caso, a mí, como lector de esa oración, quien me dice el tiempo verbal de esa oración, si es en presente, en pasado o en futuro, es el auxiliar. En este caso, el auxiliar se usa para la negación. Entonces, doesn't me está diciendo que es una negación en presente simple para walk. Y es el único que cambia, así como en el afirmativo. Y en el interrogativo pasa lo mismo, simplemente la posición del auxiliar pasa de primera. Entonces, vemos que en el afirmativo y en el negativo no tenemos auxiliar el auxiliar en el afirmativo no está y en el negativo está en la segunda posición, o sea, en la primera está el sujeto. Y en el interrogativo cambian de posición. Entonces, es muy importante la posición porque eso hace parte de lo que suena ritmo a pregunta. Por ejemplo, nosotros decimos, ¿ya comiste? Por ejemplo. Entonces, eh, en inglés necesitamos primero decir el auxiliar para después ya hacer toda la pregunta. Entonces, en este caso, ese auxiliar siempre se usa con todos los verbos menos con el verbo to be, o sea, el verbo ser o estar, ser y estar. Eh, eh, es importante tener en cuenta porque normalmente eh, el, este, he visto algunas conjugaciones que las han hecho utilizando el interrogativo del verbo, el auxiliar del interrogativo do o das con el verbo to be, y eso es un error. Entonces, normalmente si vamos a usar el verbo para hacer las preguntas con el verbo to be, iniciamos con el verbo to be, no necesitamos auxiliar. Y con cualquier otro verbo diferente al verbo to be, sí necesitamos el auxiliar, que es en este caso este ejercicio. Entonces, ¿cuál es la dinámica de la tarea? Tenemos ahí 5 acciones y de esas acciones entonces vamos a seguir el ejemplo que nos da en la primera, en el primer ejercicio. Entonces, en el primer ejercicio estábamos hablando de primero una oración interrogativa, luego una oración negativa y luego una oración afirmativa. Entonces, decimos la oración afirmativa, la formamos con las palabras que están allí, en oblicua, en slash. Entonces dice play the guitar in the afternoon. Entonces la pregunta sería, does, porque estamos hablando del sujeto en tercera persona, does he play the guitar in the afternoon? Entonces estamos preguntando, ¿él toca guitarra en la tarde? La pregunta, repito, la formamos de acuerdo a las palabras que están en oblicuo.
Luego entonces respondemos la pregunta según el dibujo. Entonces, ese instrumento que está ahí no es una guitarra, entonces nosotros podemos decir, no, he doesn't play the guitar in the afternoon. Entonces la negamos. Pero hay algo que sí es evidente que está haciendo. Entonces, he plays the accordion. Entonces, lo mismo vamos a hacer con todas las oraciones y apenas entonces cada uno termine, va a elegir una de ellas y la va a leer y yo voy a escuchar la pronunciación y también voy a hacer alguna corrección sobre la construcción gramatical. Si en algún momento alguien, mientras está construyendo su oración, tiene alguna duda o algo, puede activar su micrófono y preguntarme sin problema. Entonces, lo importante no es de una decir, no, esto no se puede, esto es imposible, sino intentarlo hacer así quede mal, no importa. Lo, 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 lo que vale es que puedan lograr hacer el pequeño intento y que pregunten si realmente está bien o está mal, tal cual como lo hayan podido entender y con la información que ya tienen previa de lo que han trabajado en el aula. Pregúntame, Omar. Si quieres, activa tu micrófono para que me puedas preguntar. Perdón, hablando solo. Buenas, profe. ¿Cómo estás? Bien, gracias, profe. Profe, entonces lo que debo hacer es tomar digamos, una oración, o sea, una imagen, un ejercicio, un numeral. Ese Sí, numeral un numeral, el que tú lo quieras. traduzco, hago la forma interrogativa, respondo en negativo y respondo Exacto, en afirmativa según la exacto. imagen. Según la imagen, de acuerdo a la imagen. Entonces, el ejemplo te está dando una guía. Entonces, en el ejemplo tú puedes decir, tú puedes orientarte de cómo hacer tu pregunta, tu oración negativa y tu oración afirmativa con los otros que están allí. Si en algún momento ves que gramaticalmente no lo entiendes, no te sale, me preguntas y yo te ayudo. Ah, ok. Pues creo que lo podría hacer. No sé. Pues, un momentico, profe. Acá una pista importante es que todas las personas involucradas en los ejercicios son tercera persona, o sea que todas tendrían que empezar con el auxiliar das para hacer la pregunta. Ok. Eh, Tengo una pregunta, profe. Pues Claro, no dime. sé, de pronto lo había usado alguna vez, pero no entiendo. Estoy viendo, digamos que, pues para tercera persona, digamos, el verbo termina en S. Bueno, en algunos casos, ¿no? Como en el caso Sí, de él toca acordeón, she plays acordeón, he plays de acordeón. Cuando se usa en ajá. la pregunta, o siempre que se usa el das, ¿se omite esa S Sí, porque del verbo? el das está tomando la vocería del tiempo verbal. En eso, es auxiliar, o sea, le está ayudando el auxiliar como cualquier auxiliar. Por ejemplo, en la vida real, un auxiliar le ayuda a alguien a hacer algo, una tarea fundamental. Por ejemplo, en una operación siempre hay un auxiliar. Un- Sí, en, señor. en cualquier actividad siempre hay alguien que te está ayudando a algo. Entonces, a eso le podríamos llamar auxiliar. Entonces, en este caso, el does se llama auxiliar precisamente porque le está ayudando al verbo
a tomar la vocería del tiempo verbal. Entonces, el play ya pierde, pues se omite la S porque el tiempo verbal lo está tomando das. Entonces, das es Ah, el que ok. está diciendo cuál es el tiempo verbal de esa oración. Y por eso no lo tienes que volver a escribir. O sea, es como decirlo dos veces. Solo con una vez es suficiente. Listo, profe. Entonces yo creo que voy a hacer, digamos, mi ejercicio, pues si es como lo entendí. Entonces yo haría el quinto. El quinto El, sería con el quinto, número con quinto. clean ¿Sí? the house on Mondays. On ¿Sí? Mondays. Sí, señor. Listo. Dale, dale Entonces con la ese. pregunta sería, entonces las Pero preguntas serían, escríbelo, escríbelo porque eso lo tienes que copiar y lo tienes que pegar como evidencia en el aula. profe, sí Entonces, lo tengo acá escrito en el cuaderno y ya pues lo copio en el texto del... exacto, lo digitas la idea es que, pues, para que te quede más fácil, digítalo en el computador para que solo sea copiar y pegar, pero pues si lo quieres escribir a mano, igual lo digitas en el aula. Pues igual no es largo, ¿cierto? Es solo uno. Sí, es solo uno, es muy cortito. Ok, listo, entonces inicio. Does Dale, he clean, listo. Does he clean the house on Mondays? No, he muy doesn't. bien. No, he doesn't. No, No, he he doesn't doesn't. clean the house on Mondays. Excelente. He sings rock and roll, Ajá. pero ¿algún día o...? Exacto, perfecto, eso es, lo entendiste muy bien. He sings rock and roll, eso es. De hecho, se está relacionando muy bien la acción que estás diciendo con la imagen. Entonces, tiene coherencia en decir que él está cantando y él no se ve en otra actividad más que cantando. Entonces, la pregunta es, ¿él limpia la casa los lunes? Entonces tú No, dices, no. no, él no limpia la casa los lunes. Así suena redundante en español, pero eso es un ejercicio que nos ayuda a entender la dinámica en el inglés. Y entonces después de decir la pregunta y la negación, decimos lo que sí está haciendo, que es de acuerdo a lo que dice el dibujo. Entonces, he sings rock and roll. Ahora, eh, esa, esa, esas tres frases de interrogativo, negativo, afirmativo, escríbelas en el aula en el vínculo de evidencia donde está la fecha de hoy. Ahí dice Virtual Tutoring Evidence y ahí aparece la fecha, ahí le das clic y ahí simplemente digitas o copias y pegas el texto que acabas de decir. Listo, profe. Profe, yo tengo una duda. Yo sé que ya Claro, dime. me la respondió alguna vez en un correo. Tengo la super duda de cuál es el apóstrofe en el teclado. Porque la vez pasada yo la La estaba viendo el correo y la pegaba. Es un palito hacia abajo, ¿no? Pues es que yo no sé sí, por qué es un cuando hago las palito hacia abajo. actividades, porque cuando hago Yo las te actividades me aparece recomiendo como que que busques por internet el comando del Galaxy. apóstrofe. Pon, Listo, profe. en internet tú buscas comando apóstrofe y te aparece la combinación de teclas, por ejemplo, al 36 y te aparece Sí, en el Axis. es un ejemplo, no sé cuál es la combinación, pero entonces es como ¿Cómo? cuando uno pone el arroba, entonces el arroba a veces uno no sabe dónde es y uno pone alt 64 y ese es arroba. Ya, ya, ya. Entonces, Sí, profe, yo pues te entonces aconsejo voy a que hacer eso señor. eso, te aconsejo que busques la combinación de teclas o el comando de teclas del comando de apóstrofe en el teclado y ahí Google te arroja información. Entonces tú miras el comando, cuál es el comando que precisamente te aparezca el palito, porque a veces te dan es el comando de la comilla sola y a ti no te sirve la comilla sola, a ti te sirve es el palito hacia abajo, porque la comilla sola a veces la plataforma tampoco la entiende. Sí, porque yo hacía las actividades y yo, pero yo qué estoy haciendo mal. Entonces yo qué hacía del correo que el Claro, profe me entonces, envió, yo lo copiaba y lo pegaba cada vez que lo necesitaba, entonces abría el correo, pero sí, claro, esa es la parte más fácil de hacer, es tener el código de la mano. Pues sí, listo, profe, realmente tus muchas ejercicios gracias. estaban bien hechos.
era cuestión del apóstrofe el que la plataforma no lo reconocía. Ya. Profe, pues muchas Pues gracias. porque era una comilla, no era apóstrofe. Ujú, sí, señor. Pues yo creo que yo corto para que los compañeros puedan continuar con su actividad. Ah, bueno, si quieres igual hacer otro o continuar para ayudar a alguien más, te puedes quedar, no hay problema. Si te quieres desconectar, igual ya terminaste la actividad. Listo. Pues sí, pues no sé, intentar uno. Eso es como... Si quieres, puedes intentar otro, no hay problema. Puedes tomarte el tiempo, lo escribes y activas de nuevo el micrófono y Ahí alzo vuelves la y lo mano. dices. Listo, profe. Profe, en el Eso. último, digamos, no son como ellos. Ahí como se ven como dos personas. Sí, Como dos ahí por personas. ejemplo serían ellos. Exacto. Listo, profe. Entonces ya alzo la mano. Voy a hacer lo otro y ya Vale, alzo la mano. listo. Gracias, profe. Ok, te espero. El 2 está, espérame, reviso. Eh, eh, Nelcy, la interrogativa y la negativa están perfectas. La positiva es, es de acuerdo a la oración, al dibujo. En el dibujo tú ves ahí el animalito durmiendo. Entonces, en este caso, mm, los animales no tienen, en español sí, pero en inglés no. Es una diferencia que hay con el inglés y con nuestro idioma. Y es que en el inglés eh, no existiría gramaticalmente, porque ellos pueden hacerlo, pero no existiría una forma de decir she o he para referirse a un animal. Ellos solo lo usan para referirse a personas. Entonces, en este caso, cuando dices she, te está refiriendo a una persona y en este caso el dibujo no muestra una persona, sino un animal. Entonces, en este caso sería it. Entonces, does it walk after lunch? No, it doesn't walk after lunch. It, ahí se muestra que es durmiendo. Entonces, it sleeps, por ejemplo. Puedes poner eh, el verbo de lo que está sucediendo ahí, esa Z repetida, quiere decir que está durmiendo. Entonces simplemente puedes poner it sleeps y con eso te queda bien. Vale. Apenas lo corrijas, levantas la mano y te escucho la pronunciación. Profe, ¿así está bien estructuradas las oraciones? Profe, ¿ya puedo hablar?
profe. Estaba leyendo el tuyo em, y la última parte pusiste he singers y singer con ER significa la persona que canta. Entonces tendrías que omitir la ER para que fuera un verbo, no un sustantivo. Entonces, he sings in the house on Mondays. Ahí sí te quedaría bien. Profe, ¿mis frases están bien? Eh, sí, Magda, tus frases están perfectas. Lo único que tienes que hacer es cambiar el sujeto, volverlo mujer, porque si notas bien la imagen, si de pronto la amplías, eh, hay una niña Es una niña, que sí. está, tratando de alcanzar como la venta de etiquetes. Tiene Ah, falda y tiene colitas, por eso yo supongo que es niña. Entonces, las oraciones que hiciste están perfectas. Lo único que tienes que hacer es cambiar el sujeto, ok, o sea, profe, gracias. ponerle she. Listo, profe, gracias. Vale. Dale, Ángela, abre el micrófono. Buenas noches, profe. Buenas noches, Ángela. Ya tengo mi oración, escogí la 4. Vale, te escucho. La pregunta. ¿Does he to the radio every Sunday? No, he does every Sunday. He Vuelve a de repetir que no te cinema escuché bien. es la pregunta. ¿Does he Sí, la to pregunta. the radio every Sunday? Does he listen to the radio every Sunday? Every Sunday. ¿Está bien? Está bien, muy bien, Omar. Esa es la combinación de teclas. Sí, pero entonces, Ángela, recuerda que cuando tienes una U, la U la pronuncias como una A. Entonces, me refiero a donde dices dices every Sunday y es every Sunday. Entonces, he Sunday. listens to the radio every Sunday. Every She, de Sunday. hecho, porque es una mujer. Entonces, does she listen to the radio every Sunday? Esa sería la pregunta. Ok. Ahora la oración negativa. He does listen to the radio every Sunday.
no te escuché bien. No, she don't listen to the radio every Sunday. Muy bien. Como la construcción está perfecta, lo único es la pronunciación. No dices does, sino doesn't. Doesn't. Entonces dices no, he doesn't. No, she doesn't. Excelente. Yo sé que al principio es un poco hasta incómodo tratar de pronunciar el inglés porque uno en el español está acostumbrado a que uno tal cual lo que lee, a sí mismo lo pronuncia. Pero en inglés no pasa eso, en el inglés aparecen palabras que a veces aparece una U y uno tiene que decir es una A, o lo que uno está leyendo no es lo que uno tiene que pronunciar. Entonces, de pronto al principio cuesta trabajo, pero ya después te vas acostumbrando. Okay. Ahora la afirmativa. She to the cinema every Sunday. Muy bien, eso es. Pero entonces ahí te faltó el verbo. ¿Cuál es el verbo? Dijiste she to the cinema. Y sería, ahí faltaría el verbo, o sea, la acción. Dijiste ella al cinema todos los domingos. Entonces, ¿cuál sería la acción? Es no recuerdo el verbo de ir. Yo te digo el verbo y tú me dices la conjugación en tercera persona. El verbo es go. Go. Ajá. Como si quieres, busca la conjugación en tercera persona y cuando la tengas, abres el micrófono y me dices que la encontraste. ¿Vale? Vale, Ángela. Nelcy, te escucho. Bueno, profe, ya corregí, pues ahí se las acabo de enviar. Creo que así están bien, no sé. Entonces, la pregunta sería, ¿das it? Está bien. Lo único em, que tendrías que corregir, pero pues no, o sea, no para enviarlo acá de nuevo, sino para enviarlo por el aula, es que en la afirmativa tienes que poner la S, porque ahí ya no tienes el auxiliar. Entonces ahí tienes que decir it sleeps con la S, after lunch. Ah, bueno, profe. It. Entonces aquí ¿Sí? sería it Si en entiendes la cuando usas el segunda. auxiliar y cuando no, o sea, el auxiliar no lo usas cuando estás usando la S no la usas cuando estás usando el auxiliar, pero cuando ya no usas el auxiliar, o sea, en la forma negativa y en la forma interrogativa, tienes que ponerle el auxiliar al verbo, Ah, o sea, sería no o it's, sea, do poner la es. S al verbo. Lo Ah, demás está perfecto, lo demás lo hiciste excelente, lo único es la parte afirmativa, que en la afirmativa ya no hay auxiliar, entonces como no hay auxiliar que diga cuál es el tiempo verbal, pues el verbo se tiene que encargar de esa función, entonces por eso le pones la S, bueno, listo, sí, señor. ¿vale? Entonces Entonces sería, léelo como lo tienes y simplemente cuando llegues a la última le agregas la S y ya. bueno, entonces sería, does it what after lunch? Muy bien, No, entonces ese walk, haz de cuenta que esa A es una O, entonces dices walk. walk, walk. Entonces, does it walk after? Y ese lunch, no lo dices lunch, sino le dices como una A. Entonces dices lunch. Entonces, does Lunch, it walk after lunch? after lunch, after lunch. Muy Eh, bien. no, no, it, wall, me perdí.
No, No, it does. no, that was after lunch. Lunch, con A. Lunch, se me olvida, Muy bien. lunch. Y la última sería eat, sleep after lunch. Muy bien, excelente, eso es. Entonces ahora escríbelo en el aula y déjalo como evidencia. Muy bien por tu participación. Gracias, Nelson. Bueno, gracias, profe, hasta luego. Adiós. Magda, te escucho. Gracias, profe. Does she listen to the radio every Sunday? She doesn't listen to the radio every Sunday. She watches movies at the cinema every Sunday. Tú estás haciendo el La 4. cuarta. Sí, señor. ¿Podrías hacerlo un poquito más despacio la pregunta? Ok, profe. Does she listen to the radio every Sunday? ¿Dijiste does he o does she? Does she? Mira bien la imagen y te das cuenta que es una niña. Entonces, para que sea más coherente, no es que esté mal, la oración está bien, sino para que sea coherente con la imagen, es mejor que pongas does she. Sí, profesor, puse does she. No he, sino she. Que ya la corregí. Dijiste she. Sí, que fue la corrección que me hizo. Bien, es que no te había escuchado bien. Entonces te Does pregunto, she? te pedía que me la repetieras porque no te escuchaba bien el she. Sí, profe, does she Pero bien, está muy to the bien. radio Esto every es. Sunday? Entonces ahora simplemente copia y pega es el ejercicio como evidencia en el aula. Ok, profe. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias a ti, Magda, que descanses. Gracias, profe, lo mismo. Derly, te escucho. Hola, profe, qué pena, es que no me funcionaba el internet. Acabé de llegar, profe, qué pena. Ahí está la instrucción en la letra D. Dice la instrucción de lo que tienes que hacer. Apenas estés lista, levantas la mano para escucharte uno de los ejercicios. No tienes que hacer todos, solamente uno y yo te escucho la respuesta. Listo, Ahí profe, puedes ver un ejemplo ya para revisé, que te ¿no? orientes. Ok. Te escucho, Luz. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Hola, buenas noches, Luz. Buenas noches. ¿Sí me escucha, profe? Y ahí te escucho ¿Sí? muy bien. Sí. Profe, creo que si dice bien, si es tan amable. Eh, eh, o sea, haz la parte oral y yo te corrijo con lo que digas. Y mientras te escucho la pronunciación, te corrijo la parte escrita. Me parece que se cortó la comunicación con Luz. Omar, te escucho. Voy a hacer el número 6. Dale. Entonces, ¿do they watch TV after school? No, they don't. Watch TV after school. They study after the school. Muy bien, they study after school. También puedes poner they do the homework after school. O they study, es que study tú lo usas más que todo cuando te estás refiriendo a la carrera. Por ejemplo, cuando tú dices, yo estudio ingeniería, entonces yo digo, I study engineering. Entonces, cuando estás refiriéndote exclusivamente al estudio que tú haces en la universidad como carrera,
Entonces, eso significa estudiar. Nosotros lo decimos de otra forma, nosotros lo usamos diferente, nosotros decimos estudiar cuando estamos sentados en el computador leyendo o cuando estamos diciéndole a alguien cuál es la carrera que estamos haciendo. Entonces, por eso te recomiendo al final decir mejor they do, they homework. Ellos hacen la tarea. Bueno, listo. Gracias. Voy a subir la otra Vale, que Omar. había hecho. Y muy bien por la búsqueda que hiciste, ahí encontraste el comando de teclas correcto para el apóstrofe. Señor, perdón si me entrecortó un poquito. Que muy bien por el... se fue Omar. Bueno. Kimerlis, ¿te escucho? Omar, te estaba diciendo que muy bien por el comando de teclas que buscaste por internet. Esa es la información correcta para hacer el apóstrofe. Listo, profe. Igual es porque yo sé que más de uno estaba en la duda también como yo. Claro, es verdad. Entonces, pues, Esa para que lo información tengan le va a presente. servir a más de uno. Muchas gracias. Listo, profe. Gracias a usted, muy amable. Vale, que tengas Hasta feliz luego, noche. profe. Adiós. Hola, profe, Kimelis, volví. volviste. Ya te escucho. Kimerlis, Ok, la oración que hiciste, las dos bien, pero te falta la afirmativa. Hiciste bien la interrogativa y la negativa, pero te falta la afirmativa. Sí, profe, ¿la puedo Y pronunciar o no? ¿la puedes qué? ¿Lo pronuncio o solamente lo mando ahí el escrito? No, no, o sea, terminado de hacer la afirmativa y cuando tengas las tres, ahí sí pronuncias. Ya, ¿Ah, ya la tienes? ahí lo acabo de mandar. Pero, o sea, tienes que coger una sola de las que están ahí. Hay varios ejemplos que puedes coger solamente uno porque es que en el primero que enviaste hablaste de listen, do you listen? Y en el otro que enviaste dices they walk. Entonces tienes que escoger uno, nada más. Entonces con ese uno que escoges haces una pregunta, haces la pregunta, haces una respuesta negativa y una respuesta afirmativa de acuerdo a la imagen. Lo acabo de mandar. Ahora sí, Luz, te escucho. ok, profe. Cogí la segunda, profe. Entonces empieza así. Do you walk after lunch? No. Do you walk after lunch? You No, walk I after don't lunch. walk after lunch. No, I don't walk after lunch. Esa es la Ajá, segunda. Y la tercera, ajá. you walk Pero after yo, he sí, dígame. walks, ahí le He agregaste walks. la S. ¿Aló? Ahí le agregaste la S, ¿verdad? Sí. Ah, Que bueno, todo bien, revisará las eso oraciones. es. Lo único que te recomiendo es que cambies el sujeto, porque te estás refiriendo a he
y eso es un animal, no es una persona. Cuando usas he o she, solo te refieres a personas humanas. Cuando son animales, te refieres ¿Ah? a it. Ajá. Pero ¿cómo Entonces, sería en este entonces, caso, profe? Disculpe, no, es que no le escuché bien, disculpe. tú dijiste, do you, la pregunta la hiciste, do you walk after lunch? Entonces, como cambias el sujeto, el, el auxiliar cambia. Entonces, tienes que decir, does it walk after lunch? Entonces, tú dices, no, it doesn't walk after lunch. He sleeps after lunch. Porque ahí la imagen muestra que está durmiendo, ahí él no está mostrando, cuando haces afirmativo tienes que hacerlo coherente la imagen. Hola, profe. Volví, es que se me está desconectando el internet. Ah, bueno, vale, Derly, te escucho. Hola, profe. Listo, voy con la pregunta número 6. Dale, ¿Ahí me escuchó? sí, ahí te escucho. Sería They watch TV after school. Pregunta, La pregunta sería Do they watch TV after school? perfecto. Y la negación sería They don't watch TV after school. La afirmativa. La afirmativa sería They watch TV after school. Realmente está perfecto todo lo que hiciste. La tercera está bien, sin embargo, tienes que mirar el dibujito. Si quieres ampliar la imagen, la imagen la amplías en la parte izquierda, superior izquierda, hay un cuadrito con una lupa. Hazle clic ahí y ahí se despliega aún más con otra lupa para que puedas ampliar esa imagen. En el número 6, ¿tú los ves mirando televisión o ellos qué están haciendo? Ah, ellos están estudiando. Exacto, entonces en la afirmativa tienes que decir lo que ellos realmente están haciendo. O sea, tú preguntaste, ellos ven televisión después del colegio, entonces tú respondes, no, ellos no ven televisión después del colegio. Entonces en la afirmativa ya dices lo que ellos están haciendo realmente de acuerdo a la imagen. Entonces dices, ellos estudian después del colegio. Ah, listo, profe. Si es que no veía bien la imagen. Listo, profe. Tranquila. Entonces sería, la pregunta sería, ¿Do they watch TV after school? Excelente. La negativa sería, They don't watch TV after school. Y la Muy bien. afirmación sería, ¿Do they student? En este caso, podríamos decir they do the homework after school, porque estudiar, ¿Ellos hacen la tarea? ellos hacen la tarea, exacto, porque estudiar realmente se refiere a, aunque nosotros lo usamos así en español, nosotros decimos estudiar cuando estamos leyendo un libro o cuando estamos hablando sobre yo qué hago. Por ejemplo, yo estudio finanzas, por decirte algo. Entonces, en español existe la dualidad para decir que estudio para un examen o que estudio una carrera. Pero en inglés tú solamente puedes decir que estudias una carrera o usar el verbo para eso. Entonces, en este caso, para que quede más al inglés, podemos decir they do the homework. They do the homework after school. Exacto, excelente. Ahora eso mismo, escríbelo y déjalo en evidencia en el aula y listo.
Listo, profe, gracias. Gracias a ti, Derly, que pases feliz noche. Gracias, profe, lo mismo. Mira, Bella, la próxima vez abre bien esos ojitos porque el muchacho no estaba mirando televisión, el muchacho estaba estudiando. Me toca aprender solo. Profe, Te escucho, Luz. es que no Profe. escuché bien la corrección, qué pena con usted, me disculpa. En lo que yo me había Claro. equivocado la tercera. Te escucho. Que yo escribí you work after lunch. Usted me dijo que había que cambiarlo, ¿qué? Tercera persona, la tercera oración. ¿O Sí, cómo es la ahí? tercera persona porque es un animal. ¿Cómo? ¿Sería él? Tercera persona por lo que es un animal. Tercera persona por lo que es un animal. Entonces no sería you, sino his. O it. No, sería it. It. It porque un animal en Ujú. inglés no es ni he ni she. He y Ya. she se utilizan solo para humanos. Ahí tú en la imagen ves un humano o un animal. Pues casi no se ve, profe. Yo soy honesta. Si quieres, en la parte superior izquierda encuentras un recuadro con una lupa y ahí se despliega un menú Le dice que formas. te aparece una lupa con un más. Una lupa, sí. Entonces con para- ese más puedes agrandar la imagen para que sí, observes bien que el objeto que está ahí Sí, o el ya animal lo que estoy está ahí. mirando. Sí. Ya lo estoy viendo, profe. Es como un... No importa qué sea, lo importante es que tú Es un veas animal. que es persona o animal. Animal. Animal, entonces si es un animal usas it It. y listo. Ok, listo, profe. Le agradezco la ¿Y qué corrección. está haciendo el animal comiendo? ¿Qué es lo que está haciendo el animal comiendo? Está como dormido, no comiendo, está como dormido. O está comiendo. Exacto, entonces tú dices eat sleeps after lunch. Ya. Ok, profe. Listo, profe. Muy amable, gracias. Feliz noche. Vale, lo mismo. Chao. Kimerlis, te escucho. Voy yo, profe. Do you watch TV after school? Yes, I watch TV after school. Does he watches TV after school? No, he doesn't watches TV after school. En esa negación te escuché que estás diciendo la S en el verbo cuando dices no, he doesn't. Watches. Entonces, no necesitas poner S también en el verbo. Mira en la explicación te aparece cuando está doesn't, ahí te aparece el verbo sin la S. Y cuando no está doesn't, el verbo tiene la S. ¿Qué quiere decir eso? Que el auxiliar está tomando la vocería del tiempo verbal, o sea que el auxiliar te está diciendo que esa oración está en presente, por eso no necesita el verbo decir estoy en presente, o sea, no se necesita conjugar. Entonces, por eso dices no. ¿Cuál fue el sujeto que usaste? They. They don't. Que ahí te aparece en el recuadro donde aparece negativo, dice they don't. Entonces, ese es el que tienes que usar de acuerdo al sujeto. Entonces, no, they don't watch sin la S, TV after school. No, they don't watch TV after school. Eso es. Pero si lo entiendes o te queda, no te queda claro. No, sí, ya vi ahí el ejemplo en los cuadritos. Bueno, entonces esa información cópiala y pégala y déjala como evidencia. Muy bien, Kimerlis. Gracias, profesor. Vale, que pase feliz noche. Lo mismo, gracias.
Luz, ¿te escucho? No, profe, ya usted me hizo el favor de corregirme. Ya voy a dejar de Bueno, levantar la mano. tenías Qué la pena con mano usted, levantada. disculpe. Ah, sí, ya. Tenías la Gracias. mano levantada. Bueno, yo me despido. Muchas gracias a todos por la asistencia. Los espero en una próxima conferencia. Los que no alcanzaron a hacer su aporte oral pueden dejar la evidencia de su participación con la parte escrita dentro del aula. Muchas gracias y los espero en una próxima oportunidad. Bye bye.